Hola Nico querido, ¿cómo andás? ¿Qué Hola haces, Nico, Nico? Nacho, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, crack? ¿Todo bien? Yo muy bien, ¿ustedes? Bien, la verdad que muy bien. Todo Ahí no sé por qué tranquilo. te tenía recontra sumeado, pero ya estamos bien. Bueno, primero bienvenido y digo, vaya desafío, ¿no? Que tenemos para charlar un poquito. Veníamos hablando, ¿no? De los cambios de época, de lo que fue la reina Isabel II, después de su fallecimiento, todas las sucesiones históricas y también tecnológicas que que ha atravesado en el transcurso de su vida. Digo, 96 años, donde en los últimos 20 tenemos un cambio, pero súper abrupto, ¿no? De cambios de paradigmas en las formas de cómo vivimos e interactuamos. ¿Qué puedes decir de esta nota de tecnología? Me parece muy interesante de Clarín sobre cómo van a ser, por ejemplo, los bebés de hoy en 50 años. Sí, completamente esto que decís, o sea, hubo unos avances tecnológicos en los últimos años que empezaron a tomar cada vez más velocidad. De hecho, en los últimos 10 años los avances tecnológicos fueron una cosa abismal que recién estamos ahora empezando a ver quizás algunos de esos cambios que empiezan a aparecer en la vida cotidiana, hablando de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? Que uno usa el celular y no te das cuenta, estás interactuando con una inteligencia artificial. Tremendo. Y ya, si pensamos hace 30 años que los celulares no estaban, a hoy que los celulares son una cosa que es, digamos, es completamente natural. Yo tengo, por ejemplo, una hija que tiene 10 años, se crió con los celulares y ya entiende la vida de esa manera. O sea, no entiende cómo funcionaba antes si no había cosas táctiles y Claro, teléfonos y el tema es pantallas. cómo sería preguntarse a los chicos de esta generación, ya recontra nativos digitales, eh, cómo podrían convivir sin estas tecnologías. O sea, podrían, pero les sería la vida muchísimo más complicada que a nosotros que hemos tenido ese híbrido, ¿no? De la adaptación analógica digital, de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Este particularmente es un tema que a mí me gusta mucho, más allá de lo que publicó y de lo que está hablando Clarín. eh, yo encuentro varias comparativas con esto, porque si yo lo pienso, si bien yo viví el híbrido entre lo analógico y lo digital, siempre pienso en antes de Internet, ¿no? Porque yo cuando nací, cuando ya, digamos, podía empezar a usar internet, era adolescente, entonces empecé a entender esa vida, entendiendo también la anterior. Pero muchas veces, cuando me empecé a desarrollar en el mundo de los negocios o el mundo más, digamos, social, empecé a pensar cómo hacían antes. O sea, me parece absolutamente imposible de golpe tener que hablar con alguien de otro país sin conocerlo y no tener internet. Y hoy por hoy, si lo comparamos, pasa algo como muy parecido, pero ya llevado a un nivel mucho más exagerado, que es, por ejemplo, siempre citando a mi hija, ¿no? Que tiene 10 años, eh, la veo y le muestro un cassette y me dice, ¿cómo hacían Sí, para claro, ¿qué escuchar es música en eso? eso? No, Y le increíble. parece completamente natural la existencia de un formato de MP3, del Wi-Fi, de cosas que es como, eh, o sea, me parece mucho más complejo de entender que cómo era antes. Eh, y, y llevando un poco, siguiendo hablando de este tema, ¿no? Lo que se está hablando bastante es, bueno, qué cambios van a tener los chicos, los bebés, quienes hoy son bebés en el futuro por el uso de distintos dispositivos. Y dentro de esto yo pude ver que estaban Sí. mencionando, como bien decías recién, daños en el metacarpiano, en los dedos por el uso de Sí, sí, daños celulares. físicos, digo, o adaptaciones, ¿no? Readaptaciones que seguramente va a ir haciendo el ser humano por este tipo de composiciones o de actividades tecnológicas. Es increíble, porque de alguna manera, mira, acá lo dice Alex Echi en Twitch, a ver qué estás diciendo. En unos años no nos van a creer que usábamos libros para hacer tareas en vez de googlear, ¿viste? De alguna manera. Y son cosas que van a ir Ir a la cambiando. biblioteca. O la biblioteca, que también es algo que ya quizá mucha gente va por gusto, le encanta agarrar físicamente los libros, pero Sí. empiezan a ser una población que son los menos, ¿no? Los más, de alguna manera. Nachito, dale vos, ¿eh? También, Nico, la propuesta también, esto de cómo serán los bebés de hoy a los 50 años, vos lo decías, la tecnología avanza cada vez más y esos avances se dan en un tiempo muy chiquito ahora. En poco tiempo hay grandes avances. Por ejemplo, lo que no se sabe es qué futuros trabajos va a haber para los bebés de hoy, porque quizás se van a inventar cosas y empleos para esos bebés que hoy ni siquiera nos imaginamos. Bueno, completamente. Y de hecho,
atando un poco a eso de que la velocidad con la que va la tecnología hoy por hoy, nosotros hoy podemos hablar de un montón de daños que se transforman quizás en evoluciones físicas de los chiquitos de hoy. Pero la realidad es que en 10 años esto va a ser completamente distinto y la tecnología va a estar en otro nivel. Entonces hay que ver si llega a ser un cambio evolutivo o es simplemente un daño que se generó en un plazo determinado por la adopción de ciertos dispositivos sin determinadas Claro. herramientas como para no lastimar. Yo entiendo lo que planteas porque de alguna manera es muy difícil analizar cosas mientras las vivimos. Es un poco cuando hablábamos con los especialistas de la pandemia, cómo analizás los comportamientos mientras suceden y quizá hoy estamos viendo las reacciones, ¿no? Del post-pandemia y perdón que cambie esta situación, ¿no? Pero cómo la tecnología ayudó a eso y a la vez cómo incrementaron los tipos de enfermedades mentales como otra pandemia en este momento expresándose en un montón de lugares. Entonces decir, ¿cómo va a ser en 10 años? Sí, yo coincido, Nico, Nacho, que obviamente vamos a tener un mundo totalmente impuesto por las tecnologías democratizadas. Ahora, ¿qué cambios exactamente va a haber? Es muy difícil. Vos no te imaginabas, No se o sabe. nunca nos imaginará ese mundo antes de los 10 años, cómo era esa analogía entre nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, yendo a, por ejemplo, el gaming o el uso de las computadoras, cuando las personas empezamos a usar computadoras, la silla no era importante. O sea, yo me acuerdo cuando era chico me Claro. sentaban en una silla de metal. La silla de living. Claro, me destruía directamente el escritorio por acá arriba. Es verdad, boludo. Y hoy tenemos, ahora Ahí está. Decías recién que si no hay sillas. Bueno, yo lo decía, si no hay sillas no hay streaming, ¿no? Prácticamente Claro. pensamos en esas cosas que también tienen mucha tecnología para poder sentarnos mejor. Digo, uno también pasa tantas horas hoy sentado frente a las computadoras porque puedes hacer cada vez más cosas, no solamente en la compu, sino como decía Nacho recién, en el celular. totalmente. Entonces yo ahí encuentro algo que es, si nos hubiésemos planteado lo mismo que nos estamos planteando hoy, hace 10 años, capaz que proyectábamos un montón de daños físicos o evoluciones que al final terminaron reemplazándose con herramientas como la silla que te ayuda a no tener un daño físico que después genera una evolución, o mismo, qué sé yo, la importancia de la altura de los escritorios, de los apoyabrazos. Hay como un montón de herramientas que te ayudan quizás a unificarte con la tecnología para que no te termine haciendo mal. Sin Pero de dudas. todas maneras, hay algo que me parece como muy, muy interesante dentro de todo esto que se plantea, que yo creo mucho en que va a haber adaptaciones evolutivas del humano para confluir con la tecnología. Y, por ejemplo, de lo que se habla es daños en la visión, que bueno, sin duda estamos mucho tiempo frente a pantallas, la pantalla del celular, y no sé si es tanto el hecho de la pantalla, sino que es más bien el hecho de estar mirando algo a una corta distancia, los músculos oculares, la no luz solar y sí la luz artificial. Entonces hay determinadas cosas que sí claramente son afecciones de hoy que se pueden transformar en una evolución. No, en mismo un también futuro. como pasa, ¿no? Te lo charlan también los niveles de ansiedad. No sé si les pasa que también digo, los tiempos que vivimos hoy, sobre todo en el mundo digital, son extremadamente acelerados. Totalmente. Me defino personalmente como una persona extremadamente ansiosa y potenciada por estas cosas también lo soy. Digo, para mí muchas de las cosas, y quizá en la profesión, Nacho, lo compartimos también, digo, pareciera que todo es tarde y querés todo cuanto antes y de alguna manera todo esto hace que si yo te disparo un mensaje lo quiero ya, si me mandas un audio lo quiero escuchar lo más rápido posible, si veo un video quiero que sea lo más corto posible para poder entenderlo y también poder ya responder o actuar sobre eso, o mientras me mandas un audio yo te estoy respondiendo. Son también comportamientos que hacen una sociedad más ansiosa, ¿no? Estás muteado, Sí, Nacho, totalmente. me parece. A ver si te escucho, para si no te corto y volvés a llamar. Dale, Nico, decime vos. Que sí, totalmente, y de hecho uno tiende a pensar y a decir las nuevas generaciones vienen así, pero como vos decías recién, nosotros somos de otra generación que no nació de esa manera y que nos fuimos como adaptando a esto y de golpe necesitamos la inmediatez. Entonces sin imagínate los chicos y las chicas que nacieron ya con esta realidad, están completamente en una cosa acelerada de decir, necesito todo ahora, si no pierdo la atención Mismo o pierdo también- la motivación. Mismo también cuando no lo tienen, las reacciones. Digo, yo tengo un hijo de 4 años, ¿no? Y yo no sé si es lo peor que hicimos o lo mejor darle el celular un ratito para que juegue. Una cosa eran los videos, YouTube Kids, Netflix o lo que sea, y otras cosas son
el gaming, ¿no? Donde les encanta. Entonces vos no se lo das y es increíble. Le digo, bueno, jugá a la Play. No, la Play no, quiero jugar al celular. Como si fuese otra experiencia inmersiva. Digo, también me llama la atención. Nachito, dale. Sí, a ver ahí si me escuchan. Sí, También el tema ese, por un lado la inmediatez, me pasa lo mismo, atravesado por el mensaje de tener que escucharlo ya o una respuesta, cuando decís, pará un segundo, no todo tiene que ser ya. Y después la retención, los algoritmos que ahora en las redes sociales, si hay 2 segundos ya el usuario lo saca, lo directamente empieza a scrollear. Pero quería ir a lo personal. En tu caso, Nico, que vos laburás con streaming, laburás con tecnologías, ¿te pasa en algún momento de manera consciente de decir, bueno, me voy a desenchufar del celu, me voy a desenchufar de la compu, o estás atravesado 24/7 constantemente con Pará, aplicaciones? creo esto lo compartimos mucho con Nico. Encima Nico ya dirige una empresa de renombre y que es muy conocida y que le va muy bien y que obviamente ya está conquistando otras fronteras, digamos, está pasando las fronteras de la Argentina. Uno no se desconecta nunca. De hecho, todo lo contrario, cada vez como que te ves más obligado a estar en tus espacios de trabajo para poder hacer que todo eso funcione. Bueno, más en la Argentina. Yo también pienso en el dueño de una fábrica que cuando la cierra hasta el otro día quisiera que siga abierta para poder quizá que le vaya un poquito mejor. Pero a veces hay que respetar parte del sistema de los cantidad de horarios de trabajo, de los empleados, esas cosas. En internet creo que esas reglas se saltean un poco y uno más siendo propietario de esos emprendimientos, lo que hace todo esto es querer seguir evolucionando cada vez más. Es todo tan dinámico. No sé si te pasa lo mismo, Nico. ¿Compartís? Sí, totalmente. Y creo que eso sí es parte de la evolución. Como mencionaba antes, a ver, hoy por hoy estar desconectado del celular implica decir, bueno, ahora tengo un tiempo para mí, lo cual es muy difícil, porque te cuesta, porque lo querés ver. Pero por otro lado, estamos, digamos, viendo el avance de la inteligencia artificial en un montón de áreas que pueden empezar a reemplazar laburos que, digamos, hoy son muchísimos y que va a cambiar eso, ¿no? O sea, los chicos y las chicas van a de golpe tener que aprender otro tipo de cosas como programación y yo qué sé. En ese momento, por ejemplo, yo el otro día estaba jugando con una inteligencia artificial, probando, y yo le escribía, y esto es real, desarrollar una aplicación de Android que sea un checklist. Y en 5 segundos me largó una APK, que es una aplicación de Android. Formato de Android. Hecha. Yo solo le escribí lo que quería y lo hizo. Tremendo. Entonces, bueno, pará, interacción. mirá, andá un paso anterior. Andá un paso anterior a esto que va a suceder, como también ya hay aplicaciones que vos le decís, quiero una foto que represente un árbol y un señor y también te escupe diferentes opciones de fotos que no existen y te lo hace, ¿no? También es furor. Ahora, ¿cuántas veces hoy le preguntamos cosas a Google tal cual? ¿Cómo se hace para cambiar la ducha del baño? ¿Cómo se hace para limpiar esta situación? Y la respuesta es inmediata también. Yo te digo, si el paso siguiente es la evolución a desarrollar estas cosas ya deglutidas que la inteligencia artificial puede llegar a programar o puede llegar a ejecutar funciones, bueno, me imagino también cómo de alguna manera nuestra habilidad va a estar más en generar esos interrogantes que en poder resolverlos, ¿no? Totalmente, y ahí la conexión con el dispositivo, con lo digital, es importante. Entonces, si vamos a esto que mencionabas recién, Nachito, de te podés desconectar, hay que ver si en el futuro es bueno desconectarse o no, porque capaz que bueno, pero vamos a estar... Sí. Por ejemplo, una pregunta que le hago a los dos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se despiertan? ¿Agarran el celu y miran a ver si tienen un mensaje, si les entraron notificaciones? Yo lo hago. Es lo primero que hago, es tremendo, ¿eh? Yo ni despierto, te estoy chequeando si hay WhatsApp o mails importantes. Tengo ese problema. A veces te respondo algún mensaje muy, muy, muy temprano y sigo durmiendo media hora más. La tiro esa, Sí, la hago. Modo zombie la hago, ¿no, Nico? Totalmente. Absolutamente. Más si entregamos un material o algo, viste, que vos decís tiene que estar, está todo bien, listo, ok, respondo. Sí, Cosa que leía, por ejemplo, el comportamiento de los más chicos, los más jóvenes, ya ahora utilizan a TikTok como un motor de búsqueda. Esto que decías, Nico, el gol de el Cholito Simeone en el Napoli, ping, lo buscan ahí. ¿Cómo hacer una torta de chocolate? Y lo buscan en TikTok. Vamos a decir algo para que la gente sepa. Muchas de las cosas que nosotros producimos y ven al aire en este programa se producen así en tiempo real. Digo, las búsquedas son en plataformas digitales instantáneas. Claro. Que queremos, no sé, el beso de la reina tal cosa. Es mucho más fácil buscarlo acá que tener producido un cúmulo de videos y de material pesado. Decir, no lo tengo, que quizás como lo hace la tele convencional. Nosotros en eso es como que damos un saltito a la inmediatez. Y bueno, y sobre eso vamos manejando también parte del contenido de este programa.
creo que ya todo se nutre así. Imagínense, y a mí me preocupa esto, porque hablamos de los bebés de 50 años que han vivido una etapa de conexión. Ahora siento que también hay, y sobre todo en nuestro país, muchos niños, muchos bebés que quedan fuera de ese panorama porque no acceden a ningún tipo de conectividad o de tecnología. Y no porque no quieran, sino porque el propio sistema no les da su oportunidad a poder estar en paridad de condiciones. Entre un niño que se desarrolla hiperconectado y otro que no, ¿no? Muy interesante esto que decís. Sí, completamente. Completamente. Hay una gran adopción igualmente en el país de uso de celulares. Te diría que bastante más de la mitad de la población. No sé exactamente ahora como para tirar el dato preciso, pero sí, o sea, los cambios de los que estamos hablando, o daños o futuras evoluciones, varían según el dispositivo. No es lo mismo que la computadora, que el celular, que el PlayStation. Entonces sí, hay que ver cómo termina todo esto. Pero de todas maneras yo veo algo que puede ser muy interesante con esto, volviendo a esto de la conexión y la desconexión, que con el avance de la tecnología y al poder usar quizás a la inteligencia artificial en que haga labores que quizás antes hacíamos nosotros, las personas, de golpe el tiempo que nosotros tenemos, quizás vamos a empezar a enfocarlo en algo no tan productivo, o lo que estamos muy acostumbrados a estar produciendo, y quizás el lado más, me voy a poner un poco espiritual, el lado más espiritual, el lado más de la conexión con nosotros mismos, que es esencial. Lo tenemos apagado. Porque es verdad que esencial. estás súper conectado en un mundo virtual y desconectado en un mundo interior. Y es verdad, parece medio gurú vende humo, pero es cierto. Muchas veces las cosas van pasando y ni siquiera uno las registra porque quiere que vayan pasando otras nuevas. Está buenísimo eso que decís. Y también son estos interrogantes que también se hará la psicología en algunos momentos, la propia sociología en el comportamiento de la gente, porque la tecnología evoluciona y el ser humano siempre quiere ir perfeccionando. Ves el iPhone 14 y sí, no me sorprende un carajo. ¿Por qué? Porque ¿qué esperabas? ¿No? Esa es la pregunta también, ¿no? Y quizá hay un desarrollo de tecnología para que las cosas sean más rápidas, que ya ni siquiera eso te conforma. Eso está bueno para debatirnos un poco y ver qué es lo que pasa para el gaming, para la política, para la tecnología en sí misma, en una heladera, los ¿no? Metaversos. Que haga más cosas. Los metaversos. Bueno, pero Ni ahora hablar. también como un reverse de decir que el metaverso, en vez de que sea digital, también sea real. ¿Viste? Es como que hay cosas que nos conforman y cosas que no. No sé si todo puede ser 100% digital. Bueno, habrá que ver. Nico, te agradezco como siempre. Les prometo y me comprometo al aire que cada vez vamos a hacer más cosas. Con Nico ya tengo, sí, tu número. Te debo un llamado porque quiero que empecemos a co-crear con PIC y hacer cosas más grandes también desde Avanti. Con Nachito también empezar a hacer cosas más interesantes. Dale. Me encanta, me encanta. Te llamo, amigo. Dale. Muchas gracias a ambos. Gracias Abrazo, a vos, Nico. Abrazo. Gracias, hermano. El gran Igualmente. Nico Brandoni.